¿Qué habría ocurrido si Moisés no hubiera dividido el Mar Rojo? Sumérgete en una historia alternativa donde Moisés no divide el Mar Rojo, y el pueblo de Israel enfrenta el desafío de su vida. Sin un milagro para guiarlos, emprenden un viaje de fe y lucha, buscando una nueva ruta hacia la libertad. Descubre cómo se adaptan, superan adversidades y construyen una comunidad resiliente en el desierto. Esta narrativa reimaginada destaca la resiliencia, la fe y el inquebrantable espíritu de un pueblo en busca de su destino. Acompáñanos en este viaje épico de supervivencia y renacimiento. La oscuridad aún cubría la tierra cuando los susurros de ansiedad comenzaron a esparcirse entre el pueblo hebreo. Atrapados entre el inmenso Mar Rojo y el avance implacable del ejército egipcio, la desesperación se palpaba en el aire frío de la noche. Las familias se abrazaban, algunas en silencio, otras con oraciones susurradas, rogando por un milagro. Moisés, de pie, observaba el horizonte oscuro. Su figura se recortaba contra el cielo que empezaba a clarear. La presión sobre sus hombros era monumental. Era el líder, el mediador entre ellos y su Dios, y la esperanza de su gente reposaba sobre él. Aarón, su hermano, se acercó con cautela. El pueblo comienza a perder la fe, Moisés. ¿Qué haremos?, preguntó, su voz cargada de preocupación. Moisés no respondió de inmediato, su mirada perdida en la distancia, contemplando las aguas oscuras del mar. Sabía que el momento de actuar era inminente, pero también sentía la enormidad de su tarea. Oremos, fue su única respuesta, su voz apenas un susurro, pero con una determinación que no admitía dudas. La comunidad se reunía, ancianos y jóvenes, hombres y mujeres, todos unidos en un círculo alrededor de Moisés y Aarón. Las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo de tonos de rosa y naranja, un nuevo día que traía consigo tanto promesas como temores. Moisés alzó sus manos al cielo, cerró los ojos y comenzó a orar con fervor, su voz ganando fuerza con cada palabra, implorando una salvación divina para su pueblo. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una inquietud persistía, un temor a lo desconocido, a la posibilidad de que el milagro esperado no se manifestara. El sol ya iluminaba el cielo, pero la luz que traía no era de esperanza, sino de revelación de una cruda realidad. El mar se mantenía inmutable, vasto y profundo, sin mostrar señal alguna de ceder ante la voluntad divina o humana. Murmullos de pánico comenzaron a esparcirse entre los israelitas, su fe tambaleante transformándose rápidamente en miedo y desesperanza. ¿Y ahora qué haremos, Moisés? ¿Nos ha abandonado Dios?, clamaban algunos, mientras miradas de reproche se dirigían hacia él. Moisés, con su rostro marcado por la angustia, buscaba en su fe las respuestas que el mar se negaba a dar. Aarón, a su lado, permanecía inquieto, observando la creciente desesperación de su pueblo. Moisés se volvió hacia ellos, su voz firme pese al temor que lo invadía. Dios no nos ha abandonado. Debemos encontrar otro camino, confiar en nuestra fe y en nuestra fortaleza como pueblo. Pero sus palabras, aunque llenas de convicción, parecían insuficientes ante el inminente avance del ejército egipcio. La tensión era palpable, el aire cargado de incertidumbre y miedo. Las familias se abrazaban más fuerte, los niños lloraban, y los hombres se armaban con lo poco que tenían, preparándose para lo peor. La fe que los había unido en su salida de Egipto parecía desvanecerse ante la adversidad, dejándolos vulnerables no solo ante sus perseguidores, sino ante la desesperanza. Con el Mar Rojo ante ellos y el ejército egipcio acercándose, Moisés enfrentaba una de las decisiones más críticas de su liderazgo. La fe y la desesperación se entrelazaban en su corazón mientras contemplaba a su pueblo, a su familia extendida, cuyas vidas dependían de sus próximos pasos. La decisión era clara, aunque peligrosa. Tomarían una ruta alternativa, un camino menos transitado, pero que prometía la posibilidad de salvación. Reuniendo a los líderes de cada tribu, Moisés explicó su plan con determinación. Debemos movernos,
no podemos quedarnos aquí a esperar nuestro fin. Dios nos guiará, pero debemos actuar con coraje y unidad. La decisión estaba tomada. No enfrentarían a los egipcios en una batalla que no podían ganar, sino que confiarían en su astucia y en la protección divina para encontrar un nuevo camino hacia la libertad. La noticia se difundió rápidamente, y aunque el miedo aún nublaba los corazones de muchos, la decisión de Moisés infundió una nueva esperanza. Comenzaron los preparativos para partir, cada familia recogiendo sus pocas pertenencias, reuniendo a sus hijos y preparándose para lo desconocido. Moisés, junto a Aarón, lideraba la marcha, su fe inquebrantable guiándolos hacia adelante, hacia el desierto que se extendía más allá del horizonte. Mientras el pueblo hebreo tomaba sus primeros pasos hacia su nuevo destino, Moisés elevaba una oración silenciosa, pidiendo fuerza, sabiduría y protección. Sabía que el camino sería arduo, que enfrentarían pruebas y tribulaciones, pero también sabía que su destino estaba en manos de una voluntad mayor. Con cada paso, dejaban atrás la posibilidad de un milagro en el Mar Rojo, pero abrazaban la promesa de un futuro forjado por su propia determinación y fe. La decisión de Moisés de llevar a su pueblo por un camino menos conocido a través del desierto no fue tomada a la ligera. Con el vasto y abrasador desierto extendiéndose ante ellos, los israelitas enfrentaban un viaje lleno de incertidumbres. El sol implacable elevaba la temperatura hasta límites insoportables, y la escasez de agua se convirtió rápidamente en una de sus mayores preocupaciones. Cada día, el pueblo se levantaba al alba, antes de que el calor se volviera insoportable, para continuar su marcha. Los ancianos y los niños, los más vulnerables, eran llevados en carros improvisados, mientras que el resto seguía a pie, formando una extensa columna que serpentaba a través de las dunas y las planicies de arena. Moisés, con el apoyo de Aarón y un grupo de líderes escogidos, se esforzaba por mantener alta la moral. Organizaban grupos para buscar agua y alimento, distribuían las tareas y resolvían conflictos que surgían debido al estrés y la fatiga. La fe era su estandarte, y las oraciones y cantos religiosos resonaban en el aire, recordando a todos la presencia y la promesa de Dios. Sin embargo, las pruebas eran constantes. Las tormentas de arena les obligaban a detenerse, cubriendo todo a su paso y dificultando la respiración. La escasez de agua llevó a racionamientos estrictos, y el hambre se hizo cada vez más presente. Además, los conflictos internos comenzaron a surgir, con disputas sobre la dirección a tomar y cuestionamientos sobre la decisión de Moisés de evitar el Mar Rojo. En medio de estas dificultades, la fe del pueblo fue puesta a prueba. Algunos comenzaron a cuestionar si habían hecho bien en seguir a Moisés, mientras que otros reafirmaban su confianza en él, creyendo firmemente que, a pesar de los obstáculos, estaban en el camino correcto, guiados por una mano divina. A medida que los israelitas avanzaban por el desierto, se encontraron con diversas tribus nómadas y asentamientos. Estos encuentros fueron tanto desafiantes como reveladores. Algunas tribus se mostraron hostiles, viendo en el numeroso grupo de israelitas una amenaza a sus propios recursos escasos. En varias ocasiones, tuvieron que defenderse de ataques sorpresa, lo que llevó a Moisés y a sus líderes a desarrollar estrategias de vigilancia y defensa. Sin embargo, no todos los encuentros fueron de confrontación. Con algunas tribus, lograron establecer alianzas, intercambiando bienes y conocimientos. De estos nómadas, aprendieron técnicas para sobrevivir en el desierto, desde encontrar agua hasta cazar y recolectar alimentos en un entorno tan inhóspito. Estas alianzas fueron vitales, no solo para su supervivencia, sino también para enriquecer su comprensión y respeto hacia culturas distintas a la suya. Estos encuentros también sirvieron para reflexionar sobre su propia identidad y propósito. Las historias compartidas alrededor de fogatas bajo estrellas incontables tejieron un sentido de conexión con la humanidad más allá de sus propias experiencias y sufrimientos. Sin embargo, las tensiones no tardaron en surgir, especialmente en debates sobre cómo mantener puras sus tradiciones en medio de influencias externas. A pesar de la distancia que habían logrado poner entre ellos y Egipto,
La amenaza del faraón seguía presente. Espías y pequeñas facciones egipcias fueron enviados tras ellos, una recordación constante de que su libertad estaba lejos de estar asegurada. Moisés y sus líderes tuvieron que ser astutos, cambiando frecuentemente de ruta y utilizando la topografía del desierto a su favor para evadir a sus perseguidores. Estos intentos de espionaje y ataques incrementaron la paranoia y el miedo entre los israelitas. La seguridad se convirtió en una preocupación primordial, y muchos se preguntaban si alguna vez podrían sentirse verdaderamente libres del yugo egipcio. Moisés, en su sabiduría, utilizó estos desafíos para unir aún más a su pueblo, enfatizando la importancia de la vigilancia, la cooperación y la fe en Dios. La constante presión de Egipto también sirvió para fortalecer el carácter y la determinación de los israelitas. Se volvieron más resilientes, más unidos y más comprometidos con su misión de encontrar una tierra donde pudieran vivir en libertad y paz. A medida que los israelitas continuaban su travesía por el desierto, se encontraban en una constante encrucijada cultural. Sin la experiencia unificadora y milagrosa de cruzar el Mar Rojo, su cohesión se vio desafiada por las diversas influencias y las duras realidades del desierto. Moisés, consciente de estas tensiones, se esforzó por mantener vivas las tradiciones y la fe que los habían mantenido unidos hasta ese momento. Las prácticas religiosas se adaptaron a su nueva vida nómada. Las enseñanzas y los relatos pasaban de generación en generación, adaptándose y evolucionando con cada narración. Aunque algunos se aferraban estrictamente a las antiguas costumbres, otros abogaban por adaptaciones que reflejaran mejor su actual situación y las lecciones aprendidas en sus encuentros con otras culturas. Las festividades y rituales, que una vez se habían celebrado en un contexto muy diferente, ahora se veían imbuidos de nuevos significados. Estos eventos servían no solo como recordatorios de su historia y fe, sino también como momentos de unidad y esperanza. Moisés y los líderes religiosos jugaban un papel crucial en este proceso, buscando un equilibrio entre preservar su identidad mientras navegaban por las necesidades de adaptación. La justicia y la ley también enfrentaron retos significativos. La necesidad de un sistema de gobernanza que pudiera manejar disputas, distribuir recursos de manera justa y mantener el orden se volvió más apremiante. Inspirado por las leyes divinas, Moisés implementó un conjunto de normas y un sistema de tribunales que reflejaban tanto los principios morales como las realidades prácticas de su vida en el desierto. Finalmente, después de años de peregrinación, los israelitas encontraron un lugar que consideraron adecuado para establecerse temporalmente. Este asentamiento no era simplemente un campamento, sino una prueba de su capacidad para construir una comunidad funcional desde cero. La transición de una vida nómada a una semisedentaria trajo consigo nuevos desafíos y oportunidades. La planificación del asentamiento requirió una cuidadosa consideración de la ubicación de las viviendas, espacios para el culto, y áreas para el cultivo y el ganado. La distribución equitativa de la tierra y los recursos fue crucial para evitar conflictos y asegurar que todos tuvieran lo necesario para vivir. La economía también comenzó a tomar una nueva forma. Aunque limitada por las condiciones del desierto, la comunidad se esforzó por ser autosuficiente. Se introdujo el trueque de bienes y servicios, y pequeñas artesanías y oficios comenzaron a florecer, marcando el inicio de una economía basada en la cooperación y el intercambio. Este asentamiento se convirtió en un laboratorio para la experimentación social y política. Bajo la guía de Moisés, se establecieron principios de gobernanza que buscaban equilibrar el liderazgo divinamente inspirado con la participación comunitaria. Este modelo fue fundamental para forjar una identidad comunitaria sólida y adaptable. A lo largo de los años, el liderazgo de Moisés fue puesto a prueba de innumerables maneras. Sin embargo, su capacidad para guiar a su pueblo a través de adversidades sin precedentes y su compromiso con la preservación de su fe y ley dejaron una huella indeleble en la identidad israelita. Su legado no se medía solo en términos de los desafíos superados, sino también en la profundidad de la cultura, las tradiciones y la ley que había ayudado a cimentar en el corazón de su comunidad.
Aunque no todos estuvieron siempre de acuerdo con sus decisiones, con el tiempo, su sabiduría y su dedicación fueron reconocidas y veneradas. Moisés no solo fue recordado como el líder que los había sacado de Egipto, sino como el arquitecto de su identidad como pueblo elegido por Dios, forjada a través de la prueba y el triunfo sobre las adversidades. Su enseñanza de la importancia de la fe, la perseverancia y la justicia resonaría en generaciones futuras. El asentamiento de los israelitas en este nuevo lugar no marcó el final de su viaje, sino el comienzo de una nueva era. Las experiencias vividas, desde la salida de Egipto hasta el establecimiento de su comunidad, prepararon al pueblo para enfrentar futuros desafíos y oportunidades. Mirando hacia adelante, los israelitas se encontraban en una posición única. Habían aprendido a adaptarse, a sobrevivir y a prosperar en circunstancias que muchos habrían considerado imposibles. Estaban listos para enfrentar lo desconocido, armados con una fe renovada y una identidad fortalecida por las pruebas del pasado. Este nuevo comienzo fue visto como una promesa, no solo de supervivencia, sino de florecimiento. Con las lecciones aprendidas en el desierto y bajo el liderazgo de Moisés, los israelitas estaban preparados para construir una sociedad que reflejara sus valores más profundos, una comunidad que, a pesar de no haber cruzado el Mar Rojo, había cruzado un mar de adversidades para llegar a un lugar de esperanza y potencial sin límites.